Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vamos al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues como quedamos la semana pasada, Jorge, nos vas a estar hablando sobre la sociedad civil en México, quiénes son, a qué se está enfrentando la sociedad civil o a qué nos estamos enfrentando, porque todos conformamos a la sociedad civil, organizada, no organizada. Nosotros como medio de comunicación somos parte de la sociedad civil también. ¿Y qué se requiere para poder articularla? Coméntanos, Jorge. Así es, Jorge Luis, como habíamos acordado, que ¿a qué se refiere sociedad civil aquí en México? ¿A qué se refiere en Veracruz? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Mira, Jorge Auditorio, la sociedad civil hoy en día creo que estamos entre una situación de dos bandas. Una, por un lado, estamos en una sumisión autoritaria, que aquí se le podría llamar, y la otra, tratar de buscar precisamente una autonomía democrática, es decir, o nos ponemos por debajo del poder y nos quedamos callados, o tratamos de incidir en la política pública. Prácticamente estamos en esas dos. No es algo limitativo a México, es una cosa que se da prácticamente, un fenómeno que se da en México, América Latina, en muchos otros países, donde estamos en esta situación. ¿Qué es lo que tenemos y cómo entenderlo? Morena, por ejemplo, en términos de partido político, generó un movimiento social, Jorge, muy estructurado, muy sistematizado, donde hoy a esta hora donde estamos hablando en esta entrevista, Jorge, hay gente que está tratando de convencer y decir sus ejes ideológicos allá afuera, lo que muchos partidos u otros no hicieron. Tienen comisiones, tienen voluntarios, tienen estructura, tienen liderazgo, es decir, hicieron una organización social ideológica. Ningún partido, Jorge, ningún partido hoy, de opositor o que se llame opositor, ganará próximamente con lo que han hecho tradicionalmente. Morena no hace campaña de un solo día y creo que es lo que tenemos que entender. No hace campaña en tiempos electorales, sino lo hace a diario con toda la estructura que hizo. No veo hoy, Jorge, o ninguna organización política, te decía, ningún partido que quiera el poder, en este caso, para ejercerlo y para quitar al partido hegemónico que tenemos. ¿Dónde estamos en este espectro? ¿Dónde estamos situados en la parte de sociedad civil? Te decía que habría que distinguir entre dos y creo que va a ser el gran reto de nosotros como sociedad civil estar del lado de hacer una autonomía democrática, es decir, alzar la mano, participar y decir aquí estoy, más allá de los partidos políticos, no quiero sumirme, no quiero hacer una sumisión autoritaria hacia algún régimen que puede ser autoritario, sino quiero participar. En este escenario, Jorge, la recesión democrática sí que hemos tenido por debilitamiento de instituciones, por el tema de mucha autoridad por parte del gobierno central, se ha estado profundizando y creo que estas reformas lo pueden profundizar muchísimo más. La resiliencia que tenemos y la capacidad para organizarnos como sociedad civil ha sido cuestionada. ¿Qué tenemos? Unos flachazos que tenemos con la marea rosa, que ahora se va o tiene tintes que ya lo sabíamos, inclusive participamos y sabíamos que iba a ser el siguiente paso para un partido político, pero un partido político donde los mismos actores que la quieren ejercer son los mismos actores de siempre, Jorge. Por lo tanto, esa es la crítica que siempre se le hace a estas transformaciones de sociedad civil. Hoy, por ejemplo, hemos estado con la sociedad civil que sí ha estado sujeta, Jorge, y eso es aquí en todos los países, a cierta coacción gubernamental. Tenemos problemas para recibir fondos, los requerimientos son muchos mayores por las reformas que hicieron en este sexenio. Por lo tanto, el precio, Jorge, de la disidencia de estos actores es muy alto. Nuestro precio como sociedad civil es muy alto, manejamos por lo general presupuesto cero, tenemos que hacer actividades en paralelo con nuestras fuentes de ingreso, por lo tanto, hacer disidencia se complica. Lo que sucede aquí en México, Jorge, es, vamos a empezar a analizar, y en estas entregas es, ¿qué sociedad civil está denunciando censura? ¿Quién lo está haciendo? Porque tú decías muy claro los medios de comunicación, ¿qué medio lo está haciendo? ¿Qué medios tienen esta apertura para poder discernir? ¿Quiénes rechazan, por ejemplo, un calendario legislativo? Porque quienes están al tanto del calendario legislativo, lo que se aprueba, lo que no se aprueba. ¿Quiénes cuestionan, por ejemplo, si el alza de los precios en los bienes y servicios, etcétera? Son muchos los temas y la expertise que tiene la sociedad civil, pero el problema es quién está alzando la mano. Muchos
están lejos de adoptar posturas de oposición y por lo tanto podemos caer en este otro espectro que es el de la sumisión, lo cual no queremos. Hoy en Veracruz, Jorge, según el directorio de organismos de sociedad civil, hay una lista en la Cámara de Diputados de 60 organizaciones de la sociedad civil registradas, al menos ante este organismo de la Cámara de Diputados. Debe de haber más, hay más, están mucho más organizaciones dadas de alta. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tan articulados estamos? ¿Cómo sabemos que existen qué número de organizaciones civiles? Si estamos haciendo tareas paralelas, si nos estamos quizá comiendo un mercado que más allá del mercado que conocemos haya otro más. ¿Cómo es que podemos hacer incidencia? Y creo que de aquí tenemos que hacer y actuar. Empecé la entrevista, Jorge, diciendo el partido en el poder hizo organización social. Nosotros ya somos organizaciones sociales y constituidas, medios de comunicación, fundaciones culturales, fundaciones de arte, fundaciones filantrópicas, ya somos organización social. ¿Cuál es la diferencia? Que no estamos que no estamos fusionadas y que no tenemos quizá un fin común. Tenemos que encontrar ese fin común, Jorge, para hacer de la sociedad civil un frente opositor. Si no, no va a funcionar. Si no, nos va a seguir comiendo el tema de los partidos políticos que a hoy lo único que están demostrando, Jorge, es no querer tener el poder para no querer realmente hacerse responsable de sus acciones. No, a ver, Jorge, como tal, hablando de los partidos políticos de oposición, y ya lo hemos venido comentando también en este espacio, y así como hacemos la crítica, la hacemos en general, son un asco. A ver, lo que ha pasado y lo que está pasando dentro del PAN, con estos pleitos intestinos y aparte grotescos entre la cúpula de los panistas, Marco Cortés, junto con Felipe Calderón, Javier Lozano, y cómo se están diciendo una sarta de culpas y de insolencias entre ellos, que difícilmente vas a poderlos tomar en serio como una segunda fuerza política nacional, así tal cual. Y además, con el desastre que fue el resultado electoral para la oposición, ellos deberían de estar prácticamente ya metidos en su casa y trabajando en otra cosa que no sea la política, pero no, siguen ahí, y lo mismo pasó en el PRI. Alito Moreno ahora ya haciendo de las suyas y bueno, ya con pretensiones a reelegirse hasta el 2032. Obviamente esto indigna a la sociedad y por tal es el resultado que fue indistintamente de todos los factores que nos pongan en la mesa, que probablemente sí los hubo, pero la realidad es esa. La gente, el electorado, la opinión pública no cree en los partidos políticos, en ninguno, y en los de oposición menos. En Morena, ¿por qué? Porque bueno, pues durante 6 años machaconamente han venido repitiendo pues las cosas, tópicos que pues la gente dice, ok, esto es lo que hay, esto es lo que nos está funcionando, programas sociales y bueno, factores también que se han dado de esta forma. Por eso el resultado está ahí. ¿Qué hacer? Por eso lo comentábamos la semana pasada, como sociedad civil, ¿qué poder hacer para hacerlo como lo hizo López Obrador en el 2012? Empezar con un movimiento social y posteriormente volverlo un movimiento político, un partido político, Jorge. Así es, Jorge, lo dijiste muy bien. El PRI, con las acciones que tomó su dirigencia nacional, lo alejó a hoy totalmente de cualquier posibilidad de debate democrático. Y la tendencia es muy clara, desaparecerlo o mudarlo a Morena, ¿no? Y lo vamos a ver prácticamente con el tiempo. El PAN tiene ahorita la oportunidad histórica, que no sé si Marco Cortés tenga los arrestos para hacerlo, Jorge, y realizar un genuino cambio democrático. Lo veremos ya en los próximos días. Hoy, Jorge, los partidos políticos constituyen la única vía, sí, para acceder a puestos de representación popular. Ya vimos que la vía independiente demostró que no es un instrumento tan fácil, no es un camino tan fácil para llegar a las disputas por el poder. Por lo tanto, estamos en la sociedad civil, Jorge. Ya hemos demostrado que sí nos podemos organizar, ya hemos demostrado que medios de comunicación, sociedad civil, gente de a pie, gente que tiene todas sus profesiones, como tú, como yo, como todo el auditorio que nos está ahorita escuchando, puede salir a las calles a manifestarse, pero hay que convertirnos, sí, en agentes políticos, y no hay que tenerle miedo precisamente a la política, Jorge. No hay que decir,
¿Para qué quieres llegar? Para cambiar las cosas. Y tengo un manual, no es mágico, pero quiero hacer las cosas. Por lo general, Jorge, creo que el reconocimiento que no se ha dado es que la sociedad civil, los empresarios, muchos medios de comunicación quieren y están haciendo bien las cosas. ¿Qué hay que hacer? Darle mucho más relevancia, no meternos el pie entre nosotros, jalar prácticamente, agrupar a toda la sociedad civil que hay, por ejemplo, aquí en Veracruz, que hay gente que hace causas muy nobles y causas altruistas y causas que inciden directamente en el tema social. Eso es lo que tenemos que hacer, Jorge, una organización social, agrupar a sociedad civil y dar la batalla y ser nosotros la parte opositora. Pues sí, es una gran tarea, Jorge, y creo que está en todos, hacerla por el bien de la democracia en nuestro país y porque existan estos contrapesos que siempre se van a necesitar en cualquier democracia consolidada a nivel mundial, y que cuando existen estos contrapesos, pues son los países que están en las primeras estancias a nivel global, en todo sentido, en mejor condición de vida, economía, en seguridad, en Estado de Derecho, en todo, Jorge. Así es que lo necesitamos y lo requerimos. Como siempre, muchas gracias, como cada miércoles que estás aquí con nosotros, y vamos a estar contigo el próximo. Gracias, Jorge, a seguir trabajando con sociedad civil y tenemos que dar la batalla. Un abrazo, un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general.